más diversa de talento y de perspectivas, eso potencialmente tiene la posibilidad de, al integrar dimensiones de género, evitar sesgos y omisiones. Sesgos y omisiones, y les explicaré ahora un ejemplo del campo del transporte, que es una investigación que hice hace unos años para el Ministerio de Fomento. Pero, sin embargo, es importante tener en cuenta que esto no es automático, es decir, no porque haya más mujeres profesionales, esto quiere decir que las necesidades y realidades de las mujeres vayan a ser tenidas en cuenta automáticamente. Hace falta tener conocimiento experto en materia de género. No por ser mujer, porque las mujeres muy fácilmente esto se llama técnicamente aculturación. Nos aculturamos en un medio profesional o en un medio académico en el que la construcción del saber está masculinizada porque históricamente se ha construido desde la experiencia normativa masculina. Esa construcción del saber está sesgada desde esa experiencia androcéntrica, y las mujeres que entran en ese ámbito, sobre todo las pioneras, y hasta que no hay una masa crítica y una reconfiguración del contenido propio de ese saber, pues las mujeres que entramos en esos ámbitos educativos y profesionales nos aculturamos y simplemente nos acomodamos al trantán del hacer cotidiano, sea el que sea, que normalmente no recoge las necesidades de las mujeres de la misma manera que lo que son las perspectivas que están construidas de manera, digamos, estructural en los saberes y en las prácticas institucionales. Por tanto, no es automático y hace falta que haya un conocimiento experto. Esto en la Comisión Europea hemos trabajado mucho, el proyecto de Gender Innovations, que tiene una página web que yo he codirigido con una profesora de la Universidad de Stanford y otras profesoras alemanas y holandesas, proporciona elementos, métodos de investigación para integrar perspectivas de género en distintos campos científicos tecnológicos, entre ellos algunos relacionados con el urbanismo, la construcción de la ciudad y el diseño. Y en ese proyecto, Gender Innovations, que está publicado en un PDF, que es este que les pongo aquí la portada, pero pueden ustedes consultar su página web, se integra como caso de estudio este caso de estudio del transporte, que es una investigación que hice hace ya casi 10 años para el Ministerio de Fomento, en el que me pidieron que analizara desde un punto de vista las estadísticas de transporte de las principales encuestas de movilidad españolas, una nacional que hace el Ministerio de Fomento, 2 catalanas, una de la Generalitat y la que hace el Consorcio de Madrid. Y yo ahí en ese análisis pues identifiqué una serie de sesgos de género, pero el más importante es que cuando acabé aquello y cuando ya el trabajo llevaba 2 meses en el cajón, de repente se me encendió una lucecita. Esto que uno pues ves las cosas de distinta manera cuando dejas de pensar en ellas por una temporada, ¿no? Y yo dije, es que mirando desde el punto de vista del género, ¿cuál es la experiencia de las mujeres? Uno de los conceptos básicos de los estudios de género es el concepto de cuidado, de que cuidado y todos esos trabajos relacionados con la esfera de la reproducción social, del cuidado de otros, de la atención a personas dependientes y del mantenimiento de la casa, del hogar, que estadísticamente hacen las mujeres, bajo ese epígrafe de cuidado, cuando uno mira las estadísticas de transporte y los patrones de movilidad, como las estadísticas que hacen los ingenieros, las encuestas que diseñan los ingenieros de transporte para después diseñar y hacer las políticas de inversión en infraestructura y de gestión de los sistemas de transporte, y cuando uno mira desde ese prisma del cuidado de las personas, que es la experiencia cotidiana de la mayor parte de las mujeres, y uno mira con qué categorías se recogen los datos de transporte, en la columna de la izquierda, en ese gráfico, están unas categorías muy estándar de la mayor parte de las encuestas que se hacen en todo el mundo por parte de las organizaciones, ministerios y agencias de transporte. Empleo, estudios, compra, ocio, pasear, acompañar a otros, visitas y la caja negra de otros. Pues cuando uno mira desde la perspectiva de la experiencia de vida cotidiana de las personas que tienen responsabilidades de cuidar a otras personas y de ocuparse del mantenimiento del día a día de un hogar, pues debajo de esos epígrafes, de muchos de ellos, yo dije, pues es que estos son viajes que en realidad las personas los están haciendo para cuidar a otras personas. ¿Y por qué no aplicamos esa categoría que nos viene de los estudios de género de cuidado? Y entresacamos y medimos y hacemos visible bajo una categoría paraguas toda esa movilidad que tiene que ver con el cuidado de otras personas. Y yo hice esta hipótesis totalmente arbitraria, de que 2/3 de los viajes
de compras tenían que ver con las compras cotidianas, no las compras para uno mismo, por ejemplo, cuando nos compramos unos pendientes, de manera más o menos fría, sino las compras de comida, de productos cotidianos, de cosas necesarias para el día a día de la vida de todos, ¿no? Que un tercio de los viajes de paseo pues eran acompañando a otros, a niños o a mayores, o sea, viajes realmente que se necesitan hacer para la atención a otras personas. El 100% de los viajes de acompañamiento consideré, pues esos deben ser acompañando a otros que no tienen autonomía para moverse en esas ciudades contemporáneas que tenemos, donde hay que ir en coche, y por tanto ni los menores ni los mayores que han perdido capacidad de conducir pueden moverse autónomamente en muchos casos, porque por transporte público no se puede y a pie tampoco. Entonces el 100% de esos son viajes de cuidado, porque son acompañando a otras personas que lo necesitan. Un tercio, digamos, de las visitas, pongamos que son para ocuparse de personas que necesitan atención, y sumando todo eso, pues, y poniéndole un nombre que lo hace visible y permite cuantificar, movilidad del cuidado, eso permite hacernos una idea de qué es el peso en la movilidad general de las actividades, de los viajes que hacen las personas que cuidan a otras personas y se ocupan del día a día del mantenimiento de una casa. Y el peso de esos viajes, que yo aquí lo hice en una hipótesis absolutamente arbitraria, como les digo, después una estudiante mía ha hecho una tesis doctoral sobre esto y lo hemos medido. Y sale una cifra parecidísima a esta que yo estimé de manera totalmente arbitraria. Lo hemos medido en el área metropolitana de Madrid y ahora estamos haciendo trabajos similares para otras administraciones públicas. Hemos diseñado una encuesta con estos criterios para realmente medir eso en el detalle para el Banco Interamericano de Desarrollo, para aplicar en el área metropolitana de Buenos Aires y en otras ciudades de América Latina, y estamos ahora haciéndola para el Ayuntamiento de Irún. Esto es un ejemplo que lo traigo a colación aquí para hacer ver por qué es importante introducir la perspectiva de género en el contenido como elemento de calidad y de eficiencia y de justicia desde el punto de vista del contenido. Es decir, no solo hace falta que haya más mujeres, que hace falta, evidentemente, pero también hace falta que miremos a cómo es esa construcción de los saberes profesionales, de las prácticas profesionales y de las prácticas institucionales, para que los resultados de todos esos y las aplicaciones y las reflejen mejor y respondan mejor a las necesidades reales de toda la población. Y se eviten sesgos, se eviten omisiones. Por ejemplo, en las encuestas de transporte, la mayor parte de las encuestas de transporte no miden los viajes de menos de 15 minutos a pie y de menos de 1 kilómetro, porque no son relevantes a efectos de construcción de infraestructura. Como están hechas desde el punto de vista, en general, estas encuestas, no siempre, pero muy a menudo, están hechas desde el punto de vista de las necesidades de planificación e inversión en infraestructura, esos viajes no son relevantes y no se cuentan. Y, sin embargo, desde el punto de vista de la movilidad femenina y desde el punto de vista de las tareas de género, son absolutamente indispensables. Y, bueno, otra serie de sesgos y omisiones. La perspectiva de género permite sacar a la luz esos sesgos y omisiones y, por tanto, mejorar la calidad tanto del saber como de las prácticas institucionales y las políticas públicas. Solo va con esto. Bueno, pues ¿qué nos dicen los datos? Algo muy importante que hemos comprobado desde tanto en la experiencia en los ministerios aquí en España como en la experiencia en la Comisión Europea es que los datos son muy importantes. Es muy importante poder argumentar explicando cuál es la realidad y los datos son contundentes, muestran pues que hay una segregación importante tanto horizontal como vertical. Hay campos que están muy feminizados y masculinizados y hay en lo que es la segregación horizontal, es lo que se llama segregación horizontal. El campo de la arquitectura en particular es un campo que ya no está segregado desde hace muy poquito tiempo en lo que es la incorporación de chicos y chicas a los estudios de arquitectura. Bueno, en Lavaujas ya no estaba segregado, ya era equilibrado, pero en las escuelas de arquitectura españolas este equilibrio se ha producido desde hace unos 10 años, está bastante equilibrado entre los estudiantes, entre el alumnado.
En otros países no es así, ¿eh? En otros países no hay tanto equilibrio y, sin embargo, en algunos están las mujeres por encima. Por ejemplo, Brasil es un país en que hay más mujeres estudiando arquitectura que hombres. Sin embargo, la integración vertical es otra cosa. Estas gráficas que les muestro se llaman gráficas de tijeras y es una manera de representar lo que es la integración vertical, el ascenso en la carrera profesional. Es una forma de representación que viene del análisis de las carreras científicas y académicas en la Comisión Europea y que es muy útil porque muestra cómo ya la universidad, les decía al principio, está ya feminizada. Más de la mitad de los que entran son mujeres, se titulan más mujeres que hombres en general, pero después, en cuanto empieza ya la contratación y el inicio de una carrera, pues se van separando y las mujeres van progresivamente desapareciendo. Y esto lo llaman con una metáfora que es la tubería que gotea, van goteando las mujeres en cada estadio del avance profesional en la carrera académica. En el gráfico de la izquierda se puede ver para todos los campos, eso es para todos los campos, incluidos los de letras. En la gráfica de la derecha son los campos tecnológicos. Estos son datos europeos y que muestran que con el tiempo están superpuestos los años, en un periodo de 6 años de diferencia. Se ve que se produce un cierre pequeño de las gráficas, se van acercando un poquitín, pero no mucho. Es decir, solo con el tiempo no se produce una reducción de la brecha de género en la integración vertical, en la carrera investigadora y académica, no se produce una reducción de esa brecha significativa. Y en los campos tecnológicos lo que vemos es que todavía hay pocas mujeres que se animan a estudiar ingeniería, muy pocas. Estamos en porcentajes que llegan al 30 cuando se incluye arquitectura, pero que si se quita arquitectura bajan hasta el 20 y tantos. O sea que arquitectura deforma la aparente presencia de mujeres en campos tecnológicos porque es un campo que ya está feminizado entre los estudiantes. Y después, bueno, el resto de la tijera es muy parecido al resto de áreas de conocimiento. Les muestro los datos de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Estos son datos que hicimos para el proyecto europeo Trigger, con datos del 2013, ahora les mostraré los del 16 que acabamos de sacar. Aquí se ve una tijera clarísima en que, bueno, las mujeres van desapareciendo en cada escala de la carrera, con una presencia bueno, sobre todo en las cátedras, está en torno al 5%, en torno al 5%, mirándolo de manera optimista. Esta gráfica es notablemente peor que la de la ingeniería. En ingeniería hay más arquitectas catedráticas que en arquitectura, siendo que la base es peor tanto en términos absolutos como en términos relativos, siendo que la base, que es el número de mujeres que entran, es la mitad en ingeniería, después hay más catedráticas. Y esto lo pueden ver aquí en este indicador, que es un indicador que hemos calculado según la definición que hace la Comisión Europea de índice de techo de cristal, y lo calculamos por centros de la Universidad Politécnica de Madrid. Y abajo también ven el número de cuántos titulares hacen falta para que haya un catedrático, mujeres y hombres. Estos son dos indicadores interesantes de integración vertical para ver realmente cuál es esa probabilidad comparativa entre hombres y mujeres de ascender en la carrera académica, y se ve que por cada 2 hombres uno se hace catedrático. Sin embargo, hace falta casi 6 mujeres para que una sea catedrática. El índice de techo de cristal en arquitectura ven que está por encima del de ingenieros de minas, de ingenieros de caminos, de ingenieros de telecomunicación, de ingenieros industriales, de agronomía, de informáticos. Está por encima de todas las grandes escuelas de la Politécnica. Y multiplica por 2 y por 3 y hasta por 4 algunos de estos índices de techo de cristal. Esto yo tengo mis teorías de por qué se produce en el campo de la arquitectura, que les explicaré en el siguiente apartado cuando hablemos de las causas y de las explicaciones que están por debajo de estos datos. Más datos interesantes también de la Politécnica, estos ya son datos más recientes, del 2016.
tenemos un 9,66% de mujeres entre los catedráticos y un 36% entre las titulares, entre los titulares de toda la universidad. Estos son datos globales de la UPM. Y sin embargo hay un 8% entre los contratados. Interesante es la diferencia por edades. Cuando miramos de 54 para arriba y de 54 para abajo, sí se ve que está mejorando un poquito la situación. La presencia de mujeres entre los menores de 54 en las cátedras la brecha es menos pronunciada que la media y evidentemente mucho menos pronunciada que entre los mayores de 54. Y ya dentro de la arquitectura, porque también dentro de la arquitectura se produce segregación horizontal. La segregación horizontal, que es la segregación por campos más feminizados y campos más masculinizados. Y ya dentro de los campos, subcampos dentro de la arquitectura, estos son datos sacados del INE por departamentos, aunque son un poco viejos, pero no creo que hayan variado mucho, pero no los he actualizado. Es una tabla que hice hace tiempo y yo no lo he actualizado y no he visto que nadie se haya tomado la molestia en actualizarla. Pero se ven muy claramente cuáles son los campos que tienen más peso en las escuelas de arquitectura y más peso profesional, que son proyectos de urbanismo, y es donde hay menos mujeres. Y después hay otros que están bastante feminizados, composición, ahí es donde está estética, diseño, más femenino. Construcción va después, porque claro, construcción tiene una parte que es como más de física, más como de laboratorio, que también puede ser más femenino, y sin embargo los dos campos que son realmente profesionales, que son proyectos y urbanismo, donde hay una proyección exterior y un trabajo profesional, donde uno se las tiene que ver con quien maneja el dinero en las administraciones públicas y en el sector privado, que son proyectos de urbanismo, ahí la presencia de mujeres es mucho menor. En urbanismo ahora tenemos una catedrática, que es María Ruber en Barcelona, que aquí no está recogida, pero es la única, sigue siendo la única. Y en proyectos, pues ahora en la Escuela de Arquitectura, desde hace un mes, tenemos una segunda catedrática. Pero para que se hagan una idea de lo poco que varían estos datos. Cuando yo estudié arquitectura en los años 80, éramos 15% de mujeres entre el alumnado. Hoy está por encima del 50%. Cuando yo estudié había 2 mujeres catedráticas. Ahora hay 2, pero es que el año pasado había solo una. Entonces, es que no es que vayamos a mejor, es que de momento vamos a peor, porque proporcionalmente se debería ir cerrando la brecha en el segmento alto comparativamente al aumento de la base, y no es así. No es así, sino el porcentaje es tan pequeño, al ser solo una persona, que en cuanto alguien se jubila, pues se multiplica rápidamente el índice de techo de cristal. Bueno, aparte de los datos, es importante también los estudios cualitativos. Es importante saber, para entender qué cosas subyacen a los datos, pues hacer estudios de tipo cualitativo, entre ellos los históricos. Y acabamos de escuchar una magnífica estudio de la Escuela de la Bauhaus. En el caso español, nuestra primera arquitecta, Matilde Ucelay Maortua, que fue, por ser republicana y fue represaliada precisamente al terminar la guerra, le hicieron 3 consejos de guerra. Yo escribí su biografía hace unos años como parte del libro conmemorativo por el Premio Nacional de Arquitectura que se le otorgó en el año 2006. Matilde Ucelay se atrevió a ser secretaria del Colegio de Arquitectos de Madrid en agosto, el 22 de agosto de 1936. 2 semanas después, un mes después de haber acabado la carrera, 2 semanas después de iniciada la guerra. Y eso le valió, estuvo en ese puesto 2 meses, porque en el mes de octubre ya se exilió con toda su familia por razones de salud de su padre. Tenía un problema de una gangrena en una pierna, se fueron a Valencia, porque en Valencia había naranjas, había buena comida, en Madrid no había. Entonces en octubre se fueron para allá. Pero aún así la represaliaron por ese hecho de haber sido secretaria del Colegio de Arquitectos de Madrid durante 2 meses en el año 36. Y muy interesante mirar a esa experiencia de las primeras arquitectas.
No voy a entrar en detalles de cuál fue la experiencia muy excepcional en el caso de Matilde Ucelay, que provenía de una familia de la gran burguesía y eso le permitió ser arquitecta, y a pesar de las represalias y del resultado de los consejos de guerra, cuando no podía firmar los proyectos y se lo firmaban sus compañeros Botella y Arrillaga, eso duró como 10 años. Después sí pudo ejercer la práctica profesional privada, porque tuvo prohibido de por vida, y hasta que se murió en el año 2006, el ejercicio de la profesión para las administraciones públicas. Hasta el 2006 estuvo vigente hasta el 2004, que fue cuando el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos, junto con la Dirección de Arquitectura, que fueron los que habían hecho esas penas en un proceso de depuración, y los consejos de guerra las levantaron. Y, bueno, ella ya llevaba jubilada desde el año 79. Pero muy interesante su trayectoria. Y no solo la de ella, sino de las que vinieron después. Las siguientes generaciones, hasta el año 70, hubo solo 20 y tantas arquitectas que se titularon en las escuelas españolas. Esto lo estudié en un artículo que publicado hace ya más de 10 años. Otros estudios de tipo cualitativo, que hice con Yolanda Agudo, una profesora de la UNED, donde entrevistamos a varias cohortes de arquitectas españolas de distintas edades y de distintos sectores de actividad, hasta que por el efecto bola de nieve ya se repetía. Saben, los estudios cualitativos metodológicamente bien hechos, que es importante que la metodología sea sólida. Ahí se desvelaba en esas entrevistas que hizo Yolanda, que es profesional de los estudios sociológicos, se desvelaba cómo en su experiencia vital las arquitectas no eran conscientes de lo que les estaba pasando en el día a día. Muchas de estas arquitectas, al terminar la entrevista, se les encendía una lucecita. Algunas acabaron la entrevista llorando porque se daban cuenta de cosas que les habían pasado en su vida que nunca habían percibido. La arquitectura es una profesión artística, vanguardista, moderna, de la vanguardia. Lo hemos visto esta mañana. Venimos de la Bauhaus, la vanguardia. Somos los más modernos, somos artistas. Eso es incongruente íntimamente con el pensamiento y la asunción de que estemos discriminando a alguien, a un colectivo. Y eso produce disonancia cognitiva. Esto lo digo aquí como absolutamente mi interpretación personal, pero yo creo que esto es un elemento importante, porque de los testimonios de las mujeres se deduce muy claramente la existencia de esta disociación cognitiva entre las propias mujeres. Bueno, las principales causas de este problema estructural. Voy a hablar de 4 grupos de causa. Y aquí les pongo esta portada de un estudio ya muy viejo que se hizo en el Royal